La hostilidad es la antipatía o la enemistad o la oposición a algo, a alguna persona, a algún movimiento. Y el cristianismo despierta hostilidad. Al mundo sencillamente produjo rechazo. Y nosotros como cristianos debemos entender que es totalmente normal que exista hostilidad hacia, cuando no somos cristianos, hacia recibir a Cristo, ¿verdad? Y cuando somos cristianos, a ser llenos del Espíritu Santo. Por eso cuando somos cristianos, todo nos suena a ley, todo nos suena a no hacer y así hacer. Y la presencia del Espíritu Santo es la que nos puede ayudar a romper esa hostilidad. El tema para esta mañana: supere la hostilidad. Y nos vamos a fundamentar en un texto, 1 de Pedro capítulo 3, versículo 13 hasta el 17. Y dice así: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. En todos los tiempos ha habido hostilidad a la venida de Dios. El ser humano ha estado sin Dios, por lo cual cuando Dios viene a la vida de las personas, a las naciones, a los pueblos, siempre habrá un rechazo. Como hoy en nuestra sociedad hay un rechazo hacia la fe y hacia los valores y principios cristianos. En tiempos de Jeremías, por ejemplo, esta hostilidad se manifestó porque hubo muertes, pero no solamente muertes físicas, sino también una muerte cultural y social, porque el cristianismo trae una cultura diferente y mueve a la sociedad hacia algo totalmente diferente a lo que los pueblos tienen. El humanismo, por ejemplo, hoy ha dado muerte, o quiere o pretende dar muerte al conocimiento de Dios y a los valores cristianos. Pedro nos dice en este texto cómo superar la hostilidad y tener victoria sobre ella. Y nos va a dar dos instrucciones al pueblo de Dios. La primera es soportar las dificultades o soportar las diferencias. Y en el tiempo cristiano, cuando nosotros vivimos en la fe, pues hay tiempos buenos y hay tiempos malos. Hay tiempos buenos donde no tenemos problemas con nadie, nadie se nos opone, nadie nos persigue, sino por el contrario, ellos miran, las personas que no conocen a Dios, si nos ven una buena conducta, pues las personas no se van a meter en nada, sino nos van a permitir vivir tranquilamente y van a reconocer que las buenas conductas, como en todo movimiento cristiano o cualquier otro, las buenas conductas también hacen que lleguen grandes beneficios. Entonces, en esos tiempos, pues el cristiano también puede vivir bien. Pedro empieza hablando de esas épocas donde disfrutamos de estabilidad, producto de nuestra buena conducta cristiana. Por eso empieza el versículo 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Son momentos donde Dios preserva nuestro bienestar y la gente
no se atreve a ponernos dificultades. Momentos que podíamos decir se asocian a Proverbios 16:7, que dice: cuando los caminos del hombre son agradables a Dios o a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Pero ese versículo no lo vamos a poder usar toda la vida ni todo el tiempo, porque vendrán tiempos de adversidad, tiempos difíciles. Hay tiempos, estos tiempos de bienestar no van a ser eternos, y vienen momentos de sufrir por causa justa o por causa de la justicia. Primera de Pedro 3:14, la primera parte dice: más o pero, también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Y nuestro mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo, quien hizo bienes. Vamos a leer ahorita un texto que nos va a narrar cómo Jesucristo, su conducta, su comportamiento fue intachable. Pero a pesar de hacer estas buenas cosas, el primero en rechazarlo fue su pueblo. Y el Imperio Romano se podía burlar a lo lejos de ese tipo de ser humano para ellos, que vino a ayudar a la gente necesitada. Hechos 10:38 dice: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados, él hizo muchos bienes y a liberar a todos los oprimidos. Y eso aplica en toda época. Para nosotros Jesús vino, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para que tengamos una nueva vida y para que nosotros seamos libres. Jesús vino a salvarnos y a hacer bien, pero su pueblo, su mismo pueblo, fue hostil. Su pueblo, dice Juan 1:11, que no lo tengo ahí, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Su pueblo lo rechazó para que él los redimiera. ¿Qué hace el cristiano hoy? Rechazar, resistir el Espíritu Santo. Al que ya tiene a Cristo, resistir la obra del Espíritu Santo, que lo mantiene en completa libertad o que lo guía por los caminos que él tiene. Fue hostil su pueblo y el mundo también atentó contra él hasta matarlo. Isaías 53:9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Si usted preguntara por qué nosotros fundamentamos nuestra fe solamente en Jesucristo, pues porque vino del cielo y por lo que dice acá: nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Su vida fue perfecta. Pero bueno, las personas rechazaron a este enviado de Dios, cosa que hoy también usted o cualquier persona puede hacerlo, rechazarlo como el enviado de Dios y como la solución por el pecado, y ser hostil con él, y no solamente con él, sino con su iglesia. Y creo que los que hemos aceptado a Jesucristo, muchos no andábamos en este camino y éramos hostiles también. Como creyentes sufrimos por causa de la justicia. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 10:25: bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? ¿Qué decían de Jesús? Demonio tiene. ¿Y qué pueden decir de nosotros? Ese grupo sectario, esa gente extraña, loca, que
que sigue el tal evangelio. Entonces, en la antigüedad, los discípulos sufrieron por la justicia y se sintieron honrados por padecer por el nombre del Señor. Honrados, por eso decía anteriormente, bienaventurados vamos a ser. Y a algunas personas no les gusta compartir de Jesucristo ni declararse en cristianos por esto, que la Biblia dice que van a ser bienaventurados. Pero esa bienaventuranza tiene como dos caras. Una es que uno está sufriendo un rechazo, una hostilidad, pero por otro lado, humanamente recibimos esa hostilidad, pero espiritualmente Cristo nos hace entender que es por causa de Él y nos trae gozo en lugar de pesar, en lugar de vergüenza. Hechos 5, 40 al 42 nos va a hablar que estos hermanos en el principio, estos apóstoles, se pusieron a predicar y la gente no estaba de acuerdo que ellos predicaran y se los querían prohibir. Por tanto, los llamaron. ¿Quiénes ocasionaban todo esto? Los judíos, porque eran celosos de la nueva, entre comillas, nueva enseñanza que traía Jesús. Y hoy día nosotros estamos en medio de muchas religiones, pero de donde más recibimos celo o donde más nos van a decir no se acerque a ese grupo es de la religión que ha predominado durante muchos siglos y la cual nosotros fuimos herederos de nuestros abuelos, de nuestros padres, y la gente nomás cuando sepa va a sentir celo. En esa época el pueblo judío sentía celo que unos discípulos empezaran a seguir a Jesús. Entonces, luego de llamarlos, de apresarlos, antes de soltarlos, 5:40 nos va a decir lo siguiente: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, ¿cómo? Azotados, pero gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Dios. Eso humanamente no puede ocurrir, que uno salga contento después de una azotada, de una paliza de esas, salga uno feliz porque fue tenido por digno del nombre de Dios. Eso solo puede suceder si uno está lleno del Señor, si uno está lleno del Espíritu Santo. Por eso lo que ellos continuaron haciendo, versículo 42, y todos los días, lo que le prohibieron hacer a ellos, todos los días en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo, no a una religión. Porque si ustedes le van a predicar una religión, pues lo mismo es estar en un sitio o en otro, pero ellos predicaban acerca de Jesucristo. Y podemos preguntarnos hoy nosotros qué estamos dispuestos a hacer por el nombre del Señor y de su reino. Y de pronto si estamos viviendo persecución por seguir realmente a Jesús. Somos bienaventurados si aún tuviéramos que dar nuestra vida o morir por Él. ¿Qué piensa usted de eso? Lo mismo. Esta opinión solo tiene cavidad si usted es lleno de Dios. Si usted es lleno de Dios, usted amará la vida eterna más que la vida terrena. No le digo que viva descuidadamente la vida terrena porque no lo hacemos. Yo creo que yo no vivo de forma descuidada mi forma terrena. Por el contrario, la disfruto muchísimo y la quiero disfrutar hasta el final. Pero mi perspectiva es la eternidad. Sé que todo esto va pasando y el apóstol Pablo sabía eso. El apóstol Pablo era un hombre muy letrado y en la Nueva Traducción Viviente, Filipenses 1:20 dice así: tengo la plena seguridad y la esperanza que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con, y aquí subrayé, valor por Cristo, como lo he hecho en el pasado, valentía. Y confío en que mi vida
dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera. Uno diría, solamente Pablo podría pensar eso. No, solamente Pablo no. Solamente en el que tenga el Espíritu de Dios y se llene de él, va a pensar así. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Y hay una eternidad preciosa. Nosotros le damos más valor a esta vida que a la eternidad. ¿Por qué? Porque sencillamente no la hemos conocido en su plenitud. Si bien hemos conocido lo más importante, la entrada a esa vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo que has enviado. Por medio de él podemos entrar y conocer la eternidad y tener la esperanza en la eternidad, no en la temporalidad. El mundo hoy nos tiene dominados por el amor a la vida y nos tiene dominados al mismo tiempo por el temor a la muerte. Eso es lo que vivimos ahora. La pandemia nos ha dejado eso y sigue corriendo por todas partes el temor, el miedo, la angustia, la zozobra por no morir, cuando todos estamos envejeciendo y todos vamos a morir. No deberíamos vivir con este miedo. Primera de Pedro 3:14b dice, hablando del miedo que tenían ellos, ¿a qué? Los apóstoles, ¿a qué tenían miedo? A que los mataran por predicar con espada, los decapitaran por hablar de Jesús. Ellos tenían una amenaza por parte de los militares y de los gobiernos y de las leyes. Dice, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. No haya turbulencia en ustedes por miedo, no tengan miedo de ellos. Y todos los comentaristas coinciden en que este texto ha sido tomado de Isaías capítulo 8, que yo le invito a que en sus casas usted lo pueda leer todo el capítulo 8, y no por decirlo, es un texto que usted notará ahorita, o si el Espíritu le permite, causó un gran impacto en mi vida. ¿Qué pasaba en Isaías capítulo 8? Asiria iba a invadir a Judá. Acuérdense que es Judá e Israel. Judá, el reino del sur, e Israel, el reino del norte. Y ellos se separaron. Y había entre ellos de Israel los llamados samaritanos o mezclados. Y el rey Acaz de Judá enfrenta una crisis grande. Vienen ejércitos sobre él. Y Dios le dice que no vaya a tener temor de esos ejércitos. Pero el rey se alía con Asiria, cosa que le disgustó mucho al Señor, para resistir el ataque que Siria, no Asiria sino Siria, al juntarse con Israel, venían contra este pueblo. Y Dios le había dicho que no temiera, sino que temiera a Dios, confiando solamente en Él. Hoy Dios nos dice lo mismo frente a otro ejército. No hay espadas, no hay leyes todavía en este momento para que nos hagan salir corriendo a los cristianos, pero hay otro tipo de ataque, y es ejércitos hostiles espirituales usando los medios de comunicación con informaciones ciertas, como cuáles: COVID-19, pandemia. ¿Es verdad? ¿Ha muerto gente? Claro que sí, pero así también era verdad para ellos. Los ejércitos los estaban rodeando, era una verdad. Pero el Señor dijo: no se dejen dominar del miedo. Pero pudo más el miedo para Israel, para Judá, y oyeron y temieron más a la voz de los hombres, más a las circunstancias, lo cual Dios no estaba de acuerdo que su pueblo se doblegara
como lo hacen todas las demás personas, se doblegara a lo que el mundo decía y lo que racionalmente estaba sucediendo. Y ellos tenían que superar esa hostilidad, así como nosotros también. ¿Cómo superar la hostilidad y tener victoria? 2 instrucciones para superarlo. Primero, soportar las dificultades. Y segundo, que es lo que más me ha llamado la atención, santificar a Dios. Santificar a Dios. En lugar de esconderse y tener miedo a lo que se estaba viviendo o a lo que se vive, que en lugar de eso, de darle esa gloria, porque la gente le está dando la gloria a la vida humana. Gloria a la vida humana. ¿Cómo? Por medio del temor. Así es como las personas están honrando la vida y no están honrando al dador de la vida, al que tiene escrito el día y la hora en que usted va a morir. Por eso personas que aparentemente no tenían nada con COVID han muerto. Y personas que si llegaban a tener COVID por todos sus antecedentes iban a morir, pero no murieron. Pero aún salieron ilesos, podríamos decir, en victoria, porque Dios tiene un día y una hora, pero el diablo se ha aprovechado de esta época para tomar aún a los cristianos y doblegarlos. Primera de Pedro 3:15, la primera parte dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, no en vuestras bocas, no en vuestros razonamientos, sino en vuestros corazones, que si van a confiar en Él, verdaderamente lo hagan, que aparten y consagren su alma solo para Él. Es decir, que dejen de lado los razonamientos humanos, que dejen a un lado las emociones estimuladas por los que nos rodean y que dejen de lado las voluntades paralizadas por el miedo transmitido por este mundo. El mundo ya se la ganó para muchos que ven con desesperanza el futuro de sus hijos, el futuro de los hijos de los hijos. ¿Cuántos, pienso en la juventud, cuántos jóvenes? Estamos en la época de los emprendimientos. ¿Y cuántos jóvenes han tenido tanta desilusión de decir, ¿para qué estudié? He sabido de jóvenes que se independizaron. No me parece malo. Y empezaron a pagar un apartamento y a hacer muchas cosas para ellos y a soñar y a viajar. ¿Y cuántos de ellos, sus ilusiones hoy están completamente rotas? Porque el panorama, ¿cuál es? Ninguno. ¿Qué les dice? ¿Qué nos dice este mundo para todos? Que no tenemos mucho que hacer. A Pedro y sus consiervos las amenazas eran de muerte por mano de soldados, hoy para nosotros por el COVID. Isaías 8:13 dice así: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, a Él santificad, sea Él vuestro temor, no el COVID, no la recesión económica, no el mañana, sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. Pero claro, las personas que no tienen a Cristo tienen miedo de morir. A nosotros también no nos gusta mucho el morir, porque también amamos la vida. Y el pasar por esa angustia, no lo queremos pasar, pero lo tenemos que pasar. Pero Dios por su Espíritu nos da convicción que el último enemigo vencido por parte de Jesús fue la muerte. Y Él la venció y nosotros la vamos a vencer también. La gente está viendo y esperando cómo responden los cristianos a los retos. ¿Cómo han respondido en tiempo de pandemia?
y puede ser tan triste que se han llevado una gran sorpresa. Los creyentes no se han diferenciado en nada. Bueno, no tenemos que diferenciarnos en las normas de bioseguridad. No tenemos que diferenciarnos en las recomendaciones y las autorizaciones que nos han sido dadas. Pero sí tenemos que diferenciarnos en cuanto a la respuesta al miedo y al temor. Y deben haber en nosotros evidencias claras que somos hijos de Dios. Que a Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio, que nos lleva siempre a no avergonzarnos de Jesús, sino de testificar de Él. Pedro, entonces ahora pasa de lo interno a lo externo. Y dice, y estad siempre, 1 Pedro 3:15b, estad siempre preparados para presentar defensa. Estamos presentando defensa frente al COVID. Con mansedumbre, claro, y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué esperanza tenemos los cristianos? Y si el pueblo cristiano no tiene esperanza, pobre mundo. La defensa de nuestra fe es para todo tiempo y para toda persona curiosa que deseará ver con esperanza cómo lidiamos con los problemas de esta vida y la forma como Dios interviene en ellos. Cómo hemos lidiado y cómo Dios interviene. ¿Qué hemos declarado en pandemia? ¿Qué hemos dicho? O ya dicen sindemia. ¿Qué hemos declarado? Pandemia, tiempo de milagros. Tiempo de milagros. Quiero dar un testimonio. Mi hija estaba sin trabajo y Dios le dio un muy buen trabajo en pandemia. Y esta semana varios cristianos, porque no estoy mintiendo, varios cristianos firmaron contratos de buenos trabajos. Porque Dios quiere que nosotros sepamos y que el mundo sepa que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. La esperanza de gloria. Siempre debemos estar listos para responderles con respecto a lo que pasa ahora, con todo respeto, pero con carácter firme. Colosenses 4:6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, o sea, comunión. ¿Quién da la gracia? Dios. Estar cerca de Dios, sazonada con sal. ¿Qué escuchamos? Solo negativismo por todo lado. Y el cristiano también hablando. ¿Y qué hace el cristiano? El cristiano, bueno, algunos dicen, yo no digo nada, hasta me quedo callado. No se quede callado. Hable la palabra de Dios. Hable lo que Dios le va hablando, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Hay personas, familiares nuestros, que nos han alarmado para salir, que hoy mismo están asustados porque usted está aquí sentado en la iglesia. Están angustiados y algunos se han dejado dominar por el miedo y también por todo lo que dice la ciencia, por todo lo que dice las estadísticas, pero no por lo que dice Dios. Ahora, cuando yo le digo no lo que dice Dios, no hablo de lo que yo no soy Dios, no lo que digo yo, lo que le dice Dios a usted en casa. Cuando empezamos aquí a transmitir en vivo, teníamos que venir con los muchachos y pues no había nadie en la iglesia. Y claro, era una decisión muy difícil. Yo oré y yo le dije al Señor lo que usted mismo le había dicho: Señor, tengo miedo. Eso fue lo que le dije al Señor, porque no podía mentirle. Tengo miedo. Yo como pastor, yo nunca he pasado por esto, Señor, ni en mi vida. Desde 1996 soy pastor y no he sabido, nunca he enfrentado una pandemia. Yo no sé si la iglesia
¿Qué va a pasar? Señor, yo tengo miedo, yo no sé, pero yo voy a ti, Señor. ¿Qué hago? Y fue una lucha y una crisis grandísima. Entonces busqué 2 pastores, buenos pastores, que Dios les permitió tomar su posición también. Y los busqué, le dije, ¿qué van a hacer? Son pastores de iglesias 10 veces más grandes de las que nosotros estamos hoy aquí, 10 veces más. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Y qué vas a hacer tú? Y 2 me dijeron, nosotros desde la casa vamos a transmitir, pero no vamos en vivo y en directo. Y todos ellos también tenían miedo, todos teníamos miedo. Y yo no sabía qué hacer. Hasta que seguí buscando a Dios. Y el Señor me guió a tomar la decisión de transmitir desde el primer domingo aquí. Y me daba miedo que todos dijeran, y si nos hubiéramos contagiado todos. Alguna persona me dijo, yo miro cada 8 días el culto y miro, ya está el pastor, o sea que todavía no le ha dado COVID. Sí, todavía no le he dado, entonces está bien, pues bien, entonces la cosa todavía. Yo cada 8 días voy a mirar a ver si usted va a poder tener COVID o no. Pues la gente nos está mirando y nos está cuestionando nuestras decisiones. Pero quiero decirle una cosa, usted tiene una vida personal con Dios, busque a Dios y Dios le dará su respuesta. Un pastor no se la puede dar. Yo podía haberme gloriado de ese consejo de estos 2 pastores, pero ¿qué hubiera pasado para el caso mío? No digo que ellos no tengan la razón o la tengan, no, que Dios se hubiera enojado conmigo porque yo no lo santifiqué a Él. Yo no le oí a Él, sino yo me glorié aún en las personas espirituales. Y usted tiene una vida personal con Dios. Usted no es un muñeco, ni usted es un títere para estar haciendo lo que el mundo le diga. No salga y no vaya a la iglesia. Los familiares, tenga mucho cuidado, tenga. Sabemos que nos aman, pero no podemos vivir tampoco de títeres de un pastor o de un cura o de una iglesia o de una institución. La Biblia dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo y que nos ha dado el Espíritu Santo para que lo busquemos. Hacemos bien en escuchar la palabra de Dios para que Él confirme con su Espíritu si la palabra es de Él o no. Pues claro, debemos proceder con mansedumbre y respeto frente a las creencias de otros. Por eso digo, a ellos Dios les guió así, no digo que no sea así. Y al manejo que le dan a los retos de hoy. Y con el mundo mucho más. ¿Qué manejo le va a dar el mundo hoy y mañana a este asunto? Y entonces usted va a hacer lo que el mundo diga. Cuando hay diferencias en la doctrina y su aplicación, debemos ser pacientes también. Y Dios me ha dicho, hay personas que todavía no asisten, estoy muy preocupado por ellas. Pero Dios me ha dicho, tienen su tiempo, tienen su ritmo. Ellos van a llegar a sus convicciones. Y yo debo ser paciente. Segunda Timoteo 2, 24 y 25 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Apto para enseñar, indicando que busca la Biblia. Sufrido. Usted le habla a sus hijos y les dice una palabra y sus hijos piensan o le cuestionan a usted la misma palabra que Dios le ha dado a usted. Pues usted tiene que ser sufrido y ser paciente. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces santifiquemos a Dios delante de los que nos rodean, teniendo, claro, una buena conciencia. Hablemos un poquito de eso. Primera de Pedro 3:16. Teniendo buena conciencia, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Examine su conciencia, primero que todo, en cuanto al trato que le ha dado usted a esta crisis. ¿Cómo ha aprovechado usted esta crisis? ¿O cómo esta crisis se ha aprovechado de usted? ¿Cómo esta crisis
tiene paralizados a los cristianos sin leer la Biblia, sin venir a un grupo a congregarse, sin venir a su iglesia? ¿Cómo les tiene paralizados? ¿Cómo les ha ganado la batalla? ¿Cómo los tienen bajo sus propios razonamientos? Debemos examinarnos, porque muchos de nosotros quizás no hemos santificado a Dios, sino hemos santificado nuestro propio razonamiento. En Hebreos 13:18 se pide oración para tener buena conciencia, conciencia limpia. Dice: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Limpie su conciencia. Si su vida de fe se ha debilitado o está enferma o moribunda, quizás, pídale a Dios primeramente perdón y suplique sea limpia su conciencia para volver a seguir y a servir solo a Dios, a santificar a Dios, a no santificar la vida terrena y a no santificar el miedo, ponerlo arriba, sino santificar a Dios. Entonces pídale que la sangre de Jesucristo, su Hijo, le limpie su conciencia para que esas obras muertas, que es miedo, se le quiten. Hebreos 9:14 dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Qué le ha pasado a la iglesia en tiempo de pandemia? ¿Está en obras muertas o está activa, está viva, se está moviendo? ¿Ha crecido su vida de oración en casa? Si ha crecido, fantástico. ¿O se ha debilitado? Ya la gente quiere ver todo virtualmente. La gente, si esto continúa y un día viene la vacuna, algunos van a estar desde la casa no santificando a Dios en sus vidas. Ya van a tener argumentos, ya van a enviar el diezmo y las ofrendas, las van a enviar, transferir, y van a estar sentados, porque su razonamiento, es su razonamiento el que los ha llevado a ese tipo de postración. Es una postración. O si es por miedo, también por miedo. ¿Qué dice la Biblia de la cobardía? ¿Dios está de acuerdo con la cobardía? No. ¿A qué Dios, qué equivalencia le da a la cobardía? La Biblia dice que los cobardes no entrarán en el reino de Dios. Pero dice algo y los pone al lado de otros. Ni los que se echan con prostitutas, ni los que andan en infidelidades, ni los mentirosos, ni los cobardes. Porque el que es cobarde no puede tener en poco su pecado. Le voy a decir por qué. Pues porque sencillamente ¿qué está haciendo? Santificando la cobardía, santificando el miedo, santificando su propia vida, pero no está santificando a Dios. Estamos bajo la mira de personas que dudan de nuestro mensaje. Otros lo reciben como opiniones personales o palabras de hombres. ¿Cómo saber eso? Cuando a usted le predican algo y usted dice: ah, sí, y usted sigue viviendo igual. Eso es una palabra que usted la considera como si fuera una palabra de hombre y no de Dios. El apóstol Pablo dijo algo, y voy terminando aquí. En Hechos 24:16 dijo el apóstol: Lucas dice, hablando de la narración de la conversión de Pablo, dice: y por esto procuro tener siempre una conciencia
sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Quieres repetir eso? Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Qué le debe importar a usted? ¿Qué es lo que le debe importar a usted? ¿Qué piensa Dios de usted? ¿Qué piensa Dios de usted? Conciencia sin ofensa ante Dios. ¿Se ha agradado Dios de su actitud en este tiempo? Y ante los hombres, pero primero ante Dios. Cuando somos convencidos por el Espíritu Santo por medio de nuestra devoción privada y el mensaje público en la iglesia por medio de sus enviados, tomaremos decisiones que en su mayoría de las veces van a ser cuestionadas. Y yo admito que como pastor he sido visto, y a usted le va a pasar igual, como, ¿qué está haciendo el pastor? Pero ¿cómo se le ocurre? ¿Pero por qué ese tipo de decisión? Y así le van a decir, que está haciendo mi papá? Mi papá, ¿por qué está tomando ese tipo de decisiones? ¿Qué está haciendo este jefe cristiano? ¿Por qué piensa así? Porque el reino de Dios, la oración del Padre nuestro, venga tu reino. Aquí ya hay un reino, hermanos. Aquí ya está el reino. Este reino está bajo el príncipe de este mundo, bajo el diablo. Ahí dice la Biblia, el mundo entero yace o está bajo el maligno. Y en pandemia, el mundo entero está bajo el maligno. Póngale la firma. La pregunta es, ¿usted está bajo ese mismo sistema? Entonces usted debe decir, venga tu reino, para que yo vea con tus ojos. De ahí que algunos empresarios o algunas personas, recientemente acompañé a una persona que me dijo, tengo que tomar esta decisión. Fuimos con mi esposa, una mujer ella, y me dijo, mire lo que hay aquí delante mío y mire las condiciones tan difíciles que yo tengo que enfrentar con esta decisión. Y oramos, habíamos orado mucho y le dijimos, toma esa. ¿Tú qué crees? ¿Tienes otra opción? No tengo otra opción. Toma esa opción, tómala y que Dios haga lo que quiera. Detrás de esa mala decisión aparente, de eso tan malo que se veía, había un racimo de bendiciones increíble. Y decíamos con la persona, si tú no hubieras tomado esto, no te hubiera llegado esto y aquello. Tomamos decisiones que van a ser siempre cuestionadas, pero Dios, hermanos, va a recompensar el que decide en su voluntad, así todo el mundo se le venga encima. Por eso dice 1 de Pedro 3:17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien. Palabra kalos en griego. Lo que Dios me pide para hacer, lo que Él desea más de lo que yo veo, que si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Si el Señor le dice, tome ese trabajito, tómelo, y usted escucha a Dios, ¿qué haría usted? Toma el trabajo. Pero hay personas que dicen no. ¿Por qué? Porque se deja guiar de lo que ve. Y la iglesia en este tiempo debe superar la hostilidad que hay de personas que cuestionan nuestras decisiones que son tomadas en Dios. Dios siempre va a ver hasta dónde resistimos. Dios nos va a permitir la prueba. ¿Qué vamos a hacer? Y claro, al lado de nosotros la Biblia dice que hay principados, potestades, huestes de maldad hablando a nuestras cabezas, hablándole a los pastores, hablándole a los creyentes y diciéndole una cantidad de argumentos. Por eso la Biblia dice, derribando todo argumento que se levanta contra Dios. Y todo argumento tiene pinta racional, cierta, segura. Hay espadas
persiguiendo al pueblo de Israel en aquel entonces. Hay espíritu de muerte, sí es realidad. Hay recesión económica, sí es realidad. Pero ¿qué le ha puesto Dios en su corazón para hacer? ¿Y qué va a hacer usted? Bueno, retémonos a superar la hostilidad. Cierre sus ojos en esta mañana y pídale perdón a Dios si usted ha santificado más su propia vida, si usted ha santificado más el miedo, la incertidumbre, si usted le ha dado crédito a que esto no va a salir adelante, no voy a poder, o si le ha dado crédito al Señor. El Señor es un Dios celoso. Y piensa en este tiempo de pandemia, ¿cuánto ha ganado o cuánto ha perdido? Y si alguien tiene que pedir perdón al Señor, pídale en esta hora perdón a Dios en el nombre de Jesús. Dígale: Señor, perdona la respuesta que he tenido y te pido ayuda. Y quiero darle un ánimo a los jóvenes. Quiero darle un ánimo a los jóvenes. El pueblo de Israel en Jeremías nos decía que caía en manos de Babilonia, ¿cierto? ¿Y qué le dijo el Señor? Van a caer en manos de Babilonia. Babilonia viene y los va a conquistar. Edifiquen casas, tengan hijos. Usted se imagina ese tiempo. ¿Qué le dirían a Jeremías? Bueno, ya no hay que imaginarnos, acordémonos. Dice: está loco. ¿Quién va a querer tener hijos hoy? ¿Quién va a querer pensar en el futuro? Pero si el Señor le dijera: piensa en el futuro, edifica, prepárate, hágalo, hermano. Créale a Dios, santifique a Dios, soporte la hostilidad espiritual, sopórtela, supérela, soportando las dificultades o diferencias y santificando a Dios. Santifique a Dios en esta mañana.